¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un análisis del código de falla P0688 para una camioneta Dodge Ram 4000 modelo 2008 cuyo motor es 5.7 litros por su amigo Simrod. Les invito a que me acompañen en el siguiente análisis que describe el manual de fabricante para la corrección de la falla. ¿Cuándo se monitorea el código de falla? Cuando nosotros abrimos el switch y este es mayor a 10 volts. Es decir, nuestra batería está completamente cargada, está funcionando bien el sistema de alimentación. Es cuando se puede monitorear este código de falla. ¿Cuándo va a aparecer el código de falla? Bueno, cuando la computadora no está sensando el voltaje del relevador ASD. Es decir, cuando nosotros abrimos el switch, el relevador se energiza y por lo tanto hay un voltaje que la computadora está monitoreando. Si este voltaje no le llega al monitor de la computadora, entonces aparece el código de falla. Si una vez no le llega este voltaje, aparece el código, pero si volvemos a insistir y 3 veces y aparece de manera correcta este voltaje, entonces apaga el indicador de diagnóstico del código de falla. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas por la cual estemos teniendo esta falla? Primeramente, por la salida del relevador ASD que esté abierta, es decir, la alimentación no está llegando a los dispositivos, no le está llegando a la computadora. Puede ser que a la salida del relevador hay un corto a tierra, que esté fallando nuestra fusiblera. Que esté fallando la computadora del motor, o también pudiésemos tener códigos de falla de sensores de oxígeno. Cuando aparece el código de falla del sensor de oxígeno, probablemente aparece este código, el P0688. También puede aparecer junto con códigos de fallas relacionados con bobinas, inyectores o también códigos de falla relacionados con la fusilera electrónica. Eso quiere decir entonces que cuando el código aparezca junto con códigos de falla de sensores de oxígeno, de bobinas o de inyectores, el problema probablemente esté en estos elementos y son los primeros que tenemos que revisar. ¿Por qué razón? Porque el relevador ASD alimenta directamente a los sensores de oxígeno, bobinas, inyectores o la fusiblera electrónica. Así es que por lo tanto tenemos que verificar la salida de voltaje de la fusiblera electrónica. ¿Cómo lo vamos a realizar? El procedimiento es el siguiente: el switch tiene que estar apagado. Vamos a desconectar los conectores de la computadora, el conector 1 y el conector 3. Posteriormente vamos a abrir el switch, pero no vamos a dar marcha. Con una lamparita de prueba vamos a conectar esta a tierra, porque lo que vamos a medir nosotros van a ser los voltajes de la salida directamente de la TIPM. Los pines de la computadora que monitorean esta salida son del conector 3, el pin 19, del conector 3, el pin número 28 y del conector 1, el pin número 38. Esos son los pines que utiliza la computadora para monitorear de manera correcta el voltaje que envía directamente la fusiblera electrónica. Si nosotros tenemos un escáner avanzado, vamos a ingresar directamente a la fusiblera electrónica y con la función
que tenga el escáner vamos a activar el relevador ASD. Obviamente tendremos que pedirle a alguien que nos ayude para poder realizar esta prueba. Es decir, vamos a activar con el escáner el relevador ASD y verificaremos en las terminales o en los pines C3 del conector 3 el pin 19, conector 3 el pin 28 y del conector 1 el pin 38. Es decir, energizamos el ASD y debemos registrar voltaje de 12 volts en estos tres pines que está monitoreando la computadora. Si contamos con el equipo necesario, nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo. Si una vez que activamos el relevador no estamos teniendo voltaje en ninguna de estas tres salidas, entonces el siguiente paso es verificar las líneas, pero si al monitorear, al energizar el relevador ASD en estos tres pines y están llegando de manera correcta, entonces eso quiere decir que el problema está en la computadora, tenemos que repararla o tenemos que reemplazarla. Para poder verificar las líneas, nosotros debemos tener el switch apagado. Vamos a desconectar el conector de la fusiblera electrónica, el conector 10, que es de color gris. Vamos a identificar el pin número 1 y con nuestro multímetro en continuidad vamos a medir las líneas desde el pin 1 hasta el pin 19 del conector 3. Vamos a medir del pin 1 al conector 3 el pin 28 y del pin 1 de la fusiblera al pin 38. Si las tres líneas están correctas, el siguiente paso es verificar que a la salida no tengamos un corto a tierra. Esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Con nuestro switch apagado, vamos a desconectar el arnés o del arnés C10 de la fusiblera electrónica y vamos a medir continuidad a tierra. Verificamos que no haya un corto a tierra. Si nosotros encontramos que hay un corto, entonces el siguiente paso va a ser buscar qué línea, qué cable lo está poniendo a tierra y lo tenemos que reparar. Si nosotros ya hicimos esta verificación y seguimos sin tener salida de voltaje, es decir, verificamos que no hay voltaje, que no hay líneas rotas, que no tenemos corto, entonces definitivamente lo que nosotros tenemos que reemplazar es la fusiblera electrónica. Estos datos los obtuvimos directamente del manual del fabricante de Mopar. Gracias por tu atención y te invitamos a suscribirte. Gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un análisis